Buenos días. Aquí estamos dándoles un saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Y seguimos con nuestra lección hoy, domingo. El tema principal de este día, condenación sobre las naciones. Ese es el tema principal. Amén. Vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar Isaías 13:1. A ver qué nos trae, ¿verdad? Nuestro Dios a través de su palabra en esta mañana. Y dice así: profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amos. Palabra de Dios es esta. Que el Señor me lo bendiga. Ahora el repaso de la lección está por mi esposo y de él es su tiempo. Gracias. Vamos a comenzar con nuestra lección de escuela sabática y recuerden un saludo especial para todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Que Dios le llene de bendiciones donde quiera que se encuentre. Y si está en algún problema difícil, hay enfermedades, no hay trabajo, nuestros hijos andan por caminos equivocados, estamos orando por todos ustedes, por todas sus familias. Amén. Y hoy queremos decirles que el Señor les proteja y les dé las bendiciones que ustedes tanto necesitan. Vamos a comenzar con nuestra lección. Pero recuerden que este canal es el canal de la familia. Este canal es suyo. Y si gusta, ¿verdad?, suscribirse, hágalo. Y si gusta pasar la información a los demás, pues también hágalo. Vamos a comenzar con nuestra lección. Domingo 31 de enero, lección 6. Y condenación sobre las naciones. Este es el tema especial de este día. Vamos a ir a la primera parte. Domingo 13 de enero, lección 6. Condenación sobre las naciones. Isaías 13 y Isaías 13:1. Adelante, Esther. Tiene un encabezado que menciona a Isaías como el autor. En Isaías 1:1 y 2:1. También parece iniciar una nueva parte de su libro, los capítulos 13 al 23. Contienen predicciones de juicio contra varias naciones. Veamos, ¿por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? En Isaías 10:5 al 34. Y había anunciado un juicio contra Asiria, que representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Si bien Isaías 14:24 al 27 reitera brevemente el plan del Señor para poner el fin a Asiria. Los capítulos 13 al 23. Cuando nosotros escuchamos esto, o esta parte de la lección, esta lección habla de pura profecía. No es fácil a veces poder entender gran parte de nuestra lección. Pero sí podemos estudiarla, sí podemos recibir por parte del Espíritu Santo un conocimiento acerca de lo que ocurrió en el tiempo pasado. ¿Cómo es que las profecías se han cumplido al pie de la letra? Ahora bien, trata principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia, ¿qué? La más, ¿qué? Importante. Importante. En su tiempo, Babilonia era una capital o una nación importantísima. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente parte. Adelante, Esther. Dotada de un rico y antiguo legado cultural,
religioso y político, Babilonia surgió después como la superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no podía deducir fácilmente que Cuando nosotros comenzamos a estudiar esta profecía, Babilonia llegó a alcanzar un alto nivel mundial. Y cuando alcanza este poder sobre esta tierra, llegó ahora a desafiar ¿a quién? A Dios. Y ahí estuvo el problema de Babilonia. Ahora bien, dice aquí, Babilonia amenazaría ¿a quién? al Al pueblo pueblo de Dios durante gran parte del ministerio de Isaías. Babilonia llegó a convertirse en enemiga de nuestro Dios. Y ahí estuvo el problema de Babilonia. Asiria dominó Babilonia desde 728 a.C., cuando Tiglat-Pileser tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulú o Pul. Ver Segunda de Reyes 15:19 y una de Crónicas 5:26. Los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia varias veces. En 710 a.C. a 702 a.C., 689 a.C. y 648 a.C. Cuando dice antes de Cristo, esto quiere decir antes de que Jesús, ¿qué? Naciere en esta tierra. Cuando Jesús nace en esta tierra, ahora sí dice después de Cristo. Y es interesante esto. Es interesante lo que estamos estudiando. Adelante. No obstante, con el tiempo Babilonia se convirtió en la gran impotencia de la región. El poder que destruía el reino de Judá, lee Isaías 13. Fíjate qué fuerte que es el lenguaje, porque un Dios amoroso hace estas cosas o permite que sucedan. Indudablemente habrá inocentes que también sufrirán. ¿No es así? En Isaías 13:16, ¿cómo entendemos esta acción de Dios? ¿Qué deberían decirnos estos textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pueblo y el mal? Acerca de la naturaleza atroz del pecado y el mal. El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera no es suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado. Cuando nosotros comenzamos a estudiar esta parte, nos damos cuenta que la superpotencia que llegó a convertirse en Babilonia, esto puede ser algo interesante, puede aplicarse a nosotros. Cuando a veces no tenemos nada es cuando buscamos a nuestro Dios. Pero cuando llegamos a tener muchos bienes materiales aquí en esta tierra, a veces no queremos buscar a Dios. Por ejemplo, el joven rico se le acercó a Jesús y le hace una pregunta. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues, guarda los mandamientos. Y el joven rico se llenó de orgullo diciendo, ay Señor, desde mi niñez yo los he guardado. Y probablemente era cierto lo que este joven le decía a Jesús. Ahora, este joven, al verse, ¿verdad? Ahora favorecido con las palabras de Jesús, probablemente volteó a ver a toda la multitud de la gente que estaba ahí, a los discípulos de Jesús. Y ahora este joven se llena de orgullo y le hace una segunda pregunta. Porque Jesús no necesitaba una segunda pregunta. No,
esto salió de él. Porque Jesús no le hizo una segunda pregunta, sino que este joven, al sentirse orgulloso, le dice: Señor, ahora quiero preguntarte algo. Y Jesús le dijo: pues adelante, joven, adelante. ¿Qué más me falta? Cuando pronuncia esto, este joven dijo: Jesús, oh, sí, ¿verdad? Te falta algo. ¿Qué más me falta, Señor? Mira, lo que te falta a ti es que vayas y vendas todo lo que tienes y regálaselo a tus trabajadores, a tus conocidos, los pobres. Y cuando tú hagas esto, ahora sí, vienes tú y me sigues. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hizo este joven rico? Lo miró a Jesús, agachó su cabeza y se retiró tristemente porque tenía mucho ¿qué? Bienes. Y es lo mismo que pasó con esta superpotencia de Babilonia. Dice aquí la parte azul: tenemos que recordar que es Jesús el que pronunció esta advertencia a través de ¿quién? De Isaías. Del profeta Isaías. Porque Jesús es el que ha estado siempre en contacto con el hombre. A Adán y a Eva, ¿quién era el que los visitaba? Dios mismo. Jesús. Dios mismo era nuestro Señor Jesucristo. A nuestro padre Abraham, ¿quién fue que lo visitó? Jesús. A Noé, Jesús. Ahora bien, esto se pone interesante. El mismo Jesús que perdonó, sanó y prometió y amonestó a los pecadores para que se arrepintieran en el ámbito personal. ¿Cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? También hazte esta pregunta: ¿podría esta ira realmente originarse en su amor? Si es así, ¿cómo es eso? Oh, míralo desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo, al cargar con los pecados del mundo, sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. Mire, ahora bien, ¿cómo ayudar al sufrimiento de Jesús, de Cristo Jesús, en la cruz? A responder esta pregunta difícil. Mire qué interesante. Ahora bien, vamos a ir a la última parte. Dice aquí la palabra en Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Profecía, literalmente carga, en sentido técnico, oráculo, mensaje solemne. Esta profecía fue dada en el año 716 a 715. Babilonia. Cuando nosotros escuchamos este mensaje de la profecía, nos damos cuenta qué grande es nuestro Dios. Babilonia había sido el gran, ¿qué? Poder del cercano oriente. Mire, qué interesante. Por eso es interesante estudiar las escrituras. Es Jesús el que siempre ha tratado con el hombre a través de su mensajero como el profeta Isaías. Que Dios te bendiga en esta hora y te guarde a ti y a tu familia. Señor bendito, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la otra.